Entiendo que ya estamos. Así que, bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro denominado Incumplimiento de las medidas cautelares en derecho de familia. Encuentro que es como una segunda parte que tuvo a principio de estas jornadas, realizamos con el doctor Heredia. Así que entiendo que hoy van a continuar con lo que estuvieron trabajando. Agradecerles de parte de la Facultad, de la Secretaría de Extensión, de la Facultad de Derecho, agradecerle a la doctora Alicia Taliercio, como todos los lunes, por estar acompañándonos, posibilitando también que un montón de expositores de la calidad del doctor Heredia se puedan acercar y conectarnos desde donde estemos, cada uno. Hoy yo estoy en el Cruce de Lomas en la universidad, Alicia desde su hogar, Javier, el doctor Heredia es Deró, no sé si dije bien el nombre, pero bueno, está en Deró. Ustedes estarán en diferentes partes, pero encontrándonos acá como todos los lunes a las 4 de la tarde para aprender y un poco ir formándonos y tener un poco más de pensamiento crítico y conocer más el derecho. Por mi parte, agradecerles, insisto, por acompañarnos todos los lunes, en este caso lunes nublado, lluvioso y frío. Y recordarles si hay alguna persona que está por primera vez en este encuentro, ustedes por estar participando en esta actividad van a recibir un certificado de asistencia en el transcurso de la semana. Van a tener que completar un Google Form que va a compartir Emiliano Heredia, compañero del área. Y además, al finalizar la disertación, podrán realizarle preguntas al doctor Heredia a través del chat, ya que las preguntas las realizaremos a través de chats, son leídas por mi compañero. Y si alguna persona quiere solicitar el material que el doctor tan amablemente nos va a compartir, puede enviar un mail al mail, yo ahora se lo voy a dejar, solicitando el material una vez que finalice la actividad. Ahí nosotros estaremos remitiéndole el material. Agradecerles a todas y todos ustedes. Alicia, te cedo la palabra para hacer la presentación del doctor Heredia como corresponde. Gracias, Ari. Qué lindas palabras, ¿eh? Muchísimas gracias. Realmente has resumido el significado de lo que venimos haciendo hace ya van a ser 6 años, todos los lunes indefectiblemente. Y realmente en cada oportunidad con un disertante extraordinario. Y qué hablar del disertante del día de la fecha, que ya es parte de nuestra casa y a quien realmente queremos muchísimo. El doctor Javier Heredia, ya lo dije la otra vez, lo voy a repetir hoy brevemente, su currículum es amplísimo. Lo que sí podemos decir que es un juez de paz de Deró que se destaca fundamentalmente a través de sus sentencias. Sus sentencias recorren no solo la provincia de Buenos Aires, sino la República. Sentencias en las que pone sus conocimientos, su saber, su energía positiva y también, como siempre digo, el no tener temor en dar un paso adelante. Javier, aparte de ser un juez extraordinario, eh, ha sido desde el año 2021 integrante de la Comisión de Justicia de Paz del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en representación del departamento de Trenquelauquen, autor de varios libros, disertante a nivel nacional e internacional. Y hoy nos va a dar la segunda parte. ¿Se acuerdan que hace poquitos lunes yo no lo pude ubicar antes porque ya tenía comprometida a otras personas, pero hace poquitos lunes que nos ha hablado tan extraordinariamente sobre las tendencias en tratados de temas de violencia familiar? Y hoy nos va a dar esa segunda parte, que es el incumplimiento de las medidas cautelares en temas de violencia familiar. Gracias, querido Javier, por estar. Gracias por aceptar siempre nuestras invitaciones. Y bueno, acá tenés un público extraordinario que está esperándote con muchas ansias. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus cálidas palabras, como siempre, Alicia. Gracias por la invitación y por la convocatoria, por cedernos este espacio también, que es muy importante para los que venimos del fuero de la justicia de paz, tan alejados de las cabeceras y de los grandes centros educativos que tenemos en nuestra provincia y en nuestro país. Así que la verdad que dar a conocer nuestro trabajo es para mí muy, muy importante y es motivo de agradecimiento a vos, a las autoridades
de la Facultad de Derecho de la Universidad, por de Lomas de Zamora, por este espacio y tenernos en cuenta y tenernos presentes. Y como bien decías, esta es la segunda parte de algo que ya habíamos conversado. La primera jornada de este ciclo 2026 la habíamos abierto con el tema de lo que eran las tendencias actuales en materia de violencia familiar, así que nos habíamos quedado cortos de tiempo como para poder avanzar en algo que despertó el interés, sobre todo de algunas preguntas y demás, que tenían que ver con el tema del incumplimiento de estas medidas, que también es un tema vigente y un tema actual que, que nos fuerza a todos a replantear un montón de prácticas judiciales desde el punto de vista de los operadores jurídicos y, ¿por qué no?, en el ejercicio de la profesión con esta cuestión. Voy a compartir pantalla para comenzar la jornada de hoy. Y bueno, esta segunda jornada la habíamos titulado como incumplimiento de las medidas cautelares en derecho de familia, pero en realidad, en rigor de verdad, tienen que ver con las desobediencias en lo que tiene que ver con la violencia familiar. La jornada anterior habíamos analizado un poco lo que era el proceso de violencia familiar, sobre todo lo que tiene que ver, digamos, concentrados en lo que es la provincia de Buenos Aires. Accedimos a las estadísticas de la Suprema Corte, que hoy por hoy siguen con los mismos valores. El último informe que hay es del año 2024. Advertimos la cantidad de desobediencias en cantidad de delitos que teníamos en nuestra provincia de Buenos Aires y empezamos a observar la interacción de los fueros como consecuencia de esta acordada 4099 de la Suprema Corte, que estableció las reglas de actuación ante situaciones de violencia graves que conllevan la comisión de un delito y cómo quiénes debían prevenir, quiénes debían dictar medidas cautelares, quiénes eran competentes en esa cuestión y cómo se distribuía esta situación. Y habíamos empezado a abordar el problema de la estandarización de las medidas cautelares. Esto de que ante las situaciones de violencia que se denunciaban, hay una tendencia generalizada por un montón de cuestiones que habíamos comentado en su momento, a dar las mismas respuestas como si todos los casos fueran iguales, y empezamos a ver que hay algunas novedades jurisprudenciales que se están empezando a marcar tendencia. Citamos fallos que yo les había traído de la justicia de paz, porque uno tiene el corazoncito dentro de este fuero. Eso no significa que no haya otros pronunciamientos interesantes e importantes, pero nos parecían, digamos, trascendente empezar a traer este tipo de pronunciamientos para ver que hay medidas distintas que pueden ser aplicadas, diferentes a las que están ya estandarizadas en la ley y a las que se usan frecuentemente en estas cuestiones, como fue el caso del juzgado de Marcos Paz, en relación a esta cuestión de la readecuación digamos, el volver a proveer el suministro de consumo eléctrico a una persona que había sido excluida, pero que era dueña del hogar y por tanto había tomado como represalia, bueno, ir a cortar los servicios pues estaban a su nombre. Bueno, como a veces hay distintos tipos de violencia que exceden las conductas habituales que nos llegan a los organismos y cómo se pueden tutelar y cómo se pueden cautelar. Empezamos a ver un montón de pronunciamientos que tienen que ver con la aplicación de la ley Olimpia y la ley y la violencia digital, violencia muy corriente y muy habitual y que requiere medidas específicas que tenemos hoy en una ley especial, pero que son apropiadas para poder cautelar de esta manera, al extremo de llegar a situaciones donde no hay una causa de violencia familiar propiamente dicha, pero sin embargo se toma esa situación, por ejemplo, de violencia familiar para poder ser utilizado como fundamento, por ejemplo, para lo que es la supresión del apellido paterno. En fin, hay distintos pronunciamientos. Esa era la tendencia en general que habíamos llegado a abordar y nos detuvimos de alguna manera en lo que tiene que ver con el tema de la desobediencia, ¿no? Ante la adopción de las medidas cautelares más adecuadas a este tipo de situaciones, se nos presenta este interrogante que es, bueno, ¿se incumplen las medidas cautelares dictadas en el marco de la ley de violencia familiar? ¿Qué pasa con esto? ¿Es solamente un tema penal? ¿Es solamente un delito y como tal debe ser abordado pura y exclusivamente por el fuero penal? ¿O los operadores de paz, en este caso, o de familia, tenemos algo más que hacer, debemos hacer algo más?
se puede plantear desde la defensa, y yo entiendo que todos los que están hoy aquí presentes no son operadores judiciales, ejercen la profesión, y la pregunta es, bueno, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo hacer por la persona frente a este incumplimiento? Y la verdad es que ante un delito, que es el delito de desobediencia, hay una especie de bifurcación, ya sea en provincia de Buenos Aires, o sea en el ámbito de la aplicación de la ley nacional, e imagino que en cualquier otra provincia, porque también detectamos que hubo participación de asistentes que no son necesariamente habitantes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tendrán, según la provincia de la cual se trate, su ley especial y su cuestión. Pero en definitiva, la desobediencia a una medida judicial no deja de ser un delito de orden nacional, porque está en el Código Penal Nacional, y por tanto hay una bifurcación necesariamente de actuaciones. Por un lado, el proceso penal, donde lamentablemente muchos organismos descansan en la espera de una respuesta penal para solucionar este tema de la desobediencia. Sin embargo, a los operadores judiciales nos queda, que intervenimos en la causa de violencia familiar, nos queda siempre la situación de la víctima en un limbo por el cual debemos hacer y tenemos que hacer algo más. El delito penal de la desobediencia es un delito menor al lado de otros delitos que están legislados en el Código Penal. Con lo cual tienen que darse muchos presupuestos previos como para que una persona realmente termine detenida por el delito de desobediencia. Aquel persona que viola la perimetral, que viola la prohibición de tener contactos, que viola el domicilio y vuelve a la casa a pesar de que tiene una exclusión del hogar, etcétera, etcétera, la respuesta penal no va a ser inmediata, a no ser que lo agarren en fragancia, pero aún así, la condena penal puede tardar meses, puede tardar años y puede no llegar nunca, ¿no? Por distintos motivos, no quiero entrar a polemizar, nos llevaría toda una jornada a hablar de lo que es la actuación penal en términos de lo que son estos tipos de delito, si está bien el tipo penal, si es necesaria alguna reforma al respecto para realmente terminar con esta cuestión. Interim, vemos y asistimos a situaciones donde tenemos 3, 4, 5, 10 desobediencias y la sensación que te queda esperando pura y exclusivamente las respuestas penales es que no pasa absolutamente nada. Y el juicio penal va a llegar en algún momento, la condena quizás llegue en algún momento, pero no me soluciona el día a día de la víctima. Y es ahí donde tenemos que empezar a focalizar los operadores, insisto, de paso de familia y los abogados, en qué tipo de medidas podemos empezar a aplicar o podemos empezar a pensar y qué sanciones podemos aplicar sanciones, obviamente, del tipo civil, no penal, que tenemos al alcance de la mano. Tanto en la ley provincial 12.569 como en la 26.485, el legislador previó sanciones específicas y concretas para aplicar a aquellas personas que incumplen las medidas cautelares. Y esto va de la mano también de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, el Comité de la CEDAW, donde permanentemente cuando uno lee todos estos fallos y todas estas reglamentaciones, vemos algo que aparece constantemente, que es el tema de lo que es la debida diligencia y la debida diligencia reforzada. ¿Para qué? Para garantizar medidas de seguridad y me interesa traer este extracto de esta resolución, en donde se establece que aquel Estado que parte integrante del Comité de la CEDAW, de la Convención de la CEDAW, que no adopte las medidas adecuadas para prevenir actos de violencia por razón de género contra la mujer, en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o que no se investigue o no se enjuicie, no se castigue a los autores de esta situación y no se ofrezca una reparación a la víctima y a sus supervivientes, constituye de alguna manera un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia por razones de género. Cuando el Poder Judicial
permanece inerte ante estas situaciones, no actúa, el Poder Judicial es parte integrante del Estado, de alguna manera es una invitación a que esto se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque si yo violo una medida perimetral, si yo violo una prohibición de acercamiento, si yo no hago caso a una decisión judicial, realmente lo que estoy recibiendo como mensaje es, dale que va, no total no hay consecuencias ante mi conducta. Y esa es la peor situación en la cual se puede ver y tiene que afrontar el Poder Judicial. Si ya no cumplen una medida judicial, ya no hay más posibilidades de que realmente impere el Estado de Derecho. Por eso yo creo que debemos ser muy cuidadosos con hacer cumplir nuestras resoluciones, hacer cumplir nuestras medidas y no ser tolerantes y no ser meros espectadores de esas situaciones. ¿Cuáles son las medidas cautelares que me permite o sanciones que me permite de manera estandarizada aplicar tanto la ley 26465 como la 12569? En la advertencia llamada a atención de acuerdo a la gravedad de la infracción, la comunicación de los hechos de violencia al organismo o institución o empleador del agresor, la asistencia del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendiente a la modificación de la conducta. Ahora vamos a ver de qué se trata y qué podemos hacer con esta situación. La realización de trabajos comunitarios en los lugares y por el tiempo que se determinen. Y obviamente está la comunicación al fuero penal. Pero además de estas situaciones, la pregunta es si con esa gama de sanciones alcanzan o son suficientes para realmente proteger a la víctima. A la víctima la sigo protegiendo con un llamado de atención y difícilmente no, aunque es una sanción posible. A la víctima la resguardo enviando a la persona a un dispositivo, por ejemplo, de abordaje para masculinidades y con el tiempo quizás sí, pero no en lo inmediato. ¿Por qué digo quizás con el tiempo sí? Porque quizás en ese espacio esa persona violenta logre revertir su conducta, pero no me resuelve la seguridad del mañana pasado o los siguientes días posteriores a la situación de desobediencia. ¿Me lo resuelven las tareas comunitarias? Y en parte sí, puede ser un aliciente para que esa persona cambie sus conductas, pero no me resuelve la seguridad de la víctima del día siguiente a la desobediencia. Entonces nosotros desde hace un tiempo desde el trabajo que venimos realizando en el Juzgado de Paz de Deró, en su momento también sacamos algunas resoluciones que tuvieron cierta trascendencia desde el Juzgado de Paz de General Madrid, que tuve a cargo hace 7 años, ya finalizó mi subrogancia, pero estuvimos 7 años trabajando en ese lugar y desde ese lugar hicimos algunos pronunciamientos. Empezamos a combinar de alguna manera jurídicamente las sanciones que nos prevé la ley, la norma, con otras disposiciones que también están contenidos tanto en el artículo séptimo de la ley de violencia familiar como en el artículo 7 bis. El artículo 7 son las medidas cautelares. En la ley 26.485 lo van a encontrar en el artículo que dispone las medidas cautelares. Y la combinación de las sanciones, pero de dos normas específicas o concretas que en realidad, así como quienes han participado de algunos cursos que hemos dado en materia de alimentos y hablamos de que el artículo 553 del Código Civil y Comercial de alguna manera es una especie de cheque en blanco para los jueces para ser llenado con ideas creativas, el legislador nacional y el legislador provincial también dieron una especie de cheque en blanco a los operadores para ser llenado con otras ideas creativas que te permitan garantizar la protección y seguridad inmediata de la víctima. En el caso de la ley 12.569 lo encontramos en el inciso N del artículo 7. Cuando la ley nos dice que el juez puede dictar las medidas cautelares con el fin de evitar la repetición de los hechos de violencia y nos agrega el inciso N que nos dice que el juez podrá dictar toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima y a su vez el artículo 7 bis
nos dice que los jueces, para asegurar la eficacia de las medidas cautelares que dictamos, podemos también, entre otras cosas, hacer empleo de la fuerza pública con estas dos disposiciones, que también las encontramos, insisto, en la Ley 26.485. Se nos abre una gran caja de herramientas para poder empezar a pensar distintas medidas cautelares que exceden las habituales que tenemos estandarizadas y sanciones que exceden las habituales que tenemos de alguna manera enumeradas, pero no como un número clausus en la ley, sino al contrario, son esas sanciones y cualquier otra disposición que se pueda dictar dentro de la razonabilidad para empezar a proteger a la víctima. Y de ahí empiezan a aparecer una serie de medidas cautelares que podemos dictar. Por ejemplo, el tema de la ampliación del perímetro o prohibición de acercamiento. En ningún lado de la ley no hay ninguna reglamentación que establezca que las perimetrales deban obedecer a 200 metros, a 500 metros o a la cantidad de metros que ustedes estén habituados a ver en las distintas resoluciones judiciales. No hay realmente un límite geográfico o de cantidad de metros o de kilómetros en ninguna norma. La práctica judicial ha ido de alguna manera llenando esos temas con lo que habitualmente podía en principio surtir efecto o lo que más surte efecto. Ahora, volvemos al tema de cuál era el problema de la estandarización de la respuesta, de que a todos le damos 200 metros, a todos le damos 500 metros y quizás eso no sirva o no alcance o no sea suficiente, por ejemplo, a una persona que está habitualmente acostumbrada a desobedecer la medida. Y no hay nada que nos impida que podamos ampliar ese perímetro. ¿Hasta cuál punto? Y en nuestro caso hemos dictado medidas cautelares que le han impedido a una persona que ha desobedecido sistemáticamente las medidas cautelares a que no pueda vivir en el pueblo, a que no pueda vivir en nuestra localidad. Entonces esa perimetral la extendemos a varios kilómetros cuando se ha reiterado y se ha comprobado en el expediente que esa medida ha sido incumplida sistemáticamente. ¿Es una medida drástica? Sí. Ahora, es una medida que advertimos desde la primera resolución en la causa de violencia. Cuando le hacemos saber a la persona que ha sido denunciada, mire, señor, que si usted no cumple con estas medidas cautelares, vamos a extender esta medida si encontramos que usted no la cumple. ¿A qué distancia? Y a la distancia que sea necesaria para garantizar la seguridad de la víctima. Es decir, que si usted no puede realmente respetar una perimetral de 200 metros o de 500 metros, le vamos a extender el perímetro. Ahora, se lo hacemos saber en la primera resolución que dicta las medidas cautelares para que sepa y se le advierta cuáles son las consecuencias de no cumplir. Y a esa resolución judicial que le advierte en el primer inicio de la causa de violencia familiar que estamos dispuestos a hacer eso, también se la refuerza en el momento en el cual el denunciado participa de la audiencia del artículo 11, en el artículo 28 es en la ley 26.485, en el proceso, cuando viene citado por el organismo a participar del proceso, a dar su versión de los hechos, a ofrecer eventualmente los medios que quiera plantear, ofrecer, pruebas, lo que fuere, pero también se le advierte y se le explica, primero, el alcance de las medidas, de qué se trata lo que se acaba de dictar como medida cautelar. Y segundo, es importante que se entienda cuál es la consecuencia de no cumplir con las medidas cautelares. Esto que ven acá es el secuestro de un automotor. ¿Y cómo se llega a proteger a la víctima secuestrando un auto? Bueno, cuando nosotros advertimos que la medida perimetral es violada utilizando un vehículo para transportarse porque hace rondines por el lugar del trabajo, hace rondines por los lugares donde frecuenta la persona, la persigue o la sigue en la localidad o en el pueblo en el cual habita, bueno, una de las cuestiones es decir, bueno, vos haces esto en un vehículo, bueno, a partir de ahora, como consecuencia de esa desobediencia, no vas a tener más a disposición este vehículo mientras duren las medidas cautelares. ¿Con qué idea? Con la idea de que no tenga al alcance de su mano la herramienta que le permite violar la medida perimetral, y lo vamos a ver en un caso concreto y práctico en el cual lo hemos resuelto al final de esta jornada.
está la posibilidad del tema de lo que son las tobilleras duales, una herramienta que no abunda lamentablemente. Cada distrito tiene un número X de cantidad de pulseras disponibles para esta situación. No lo tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia porque para que este sistema sea utilizable en una localidad determinada de la provincia de Buenos Aires, tiene que existir un convenio que es complejo entre el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires con el municipio. Está atado a un montón de protocolos, no se lo pueden imponer los jueces de oficio porque requiere el consentimiento informado y la voluntad de la víctima y no todas las víctimas están dispuestas a tener este sistema de protección. Me van a preguntar por qué es lo raro, si está pidiendo auxilio, si está pidiendo protección a la policía, a la justicia, ¿por qué no emplean este sistema? Porque este sistema tiene sus complejidades y sus bemoles, en las cuales primero, para poder encarar esta medida de protección, tenemos que tener el consentimiento informado de la víctima, que tiene que estar dispuesta a usar un dispositivo sobre su persona, no una tobillera. La tobillera va al agresor, pero la persona tiene que tener un dispositivo. Ese dispositivo genera una alerta permanente cuando hay acercamiento. No es solamente la alerta que es un sonido, sino también se activa todo un protocolo que tiene que ver con su seguridad, el llamado telefónico a la hora que se active el dispositivo, el envío de un móvil policial porque se activó por cercanía este dispositivo. La persona tiene que estar dispuesta a llevar consigo a todos lados donde vaya y ser monitoreada de ese dispositivo, de que si se le descarga ese dispositivo va a ser llamada por personal del servicio penitenciario para que lo cargue, para advertirle que lo utilice más y tiene sus bemoles, sobre todo en comunidades pequeñas. En comunidades pequeñas, la perimetral no puede ser de 200 metros, no puede ser de 500 metros, se exige un mínimo de 1 kilómetro de distancia. En un distrito como Deró, con 20.000 habitantes, una distancia de 1 kilómetro alrededor te saca prácticamente del pueblo. Bien. Entonces no es la solución mágica para todos los supuestos y a nosotros nos ha dado mucho resultado cuando esta medida se complementa con una perimetral de varios kilómetros porque es más fácil monitorear. Ustedes se preguntarán por qué necesitas una perimetral de 1.000 metros para utilizar este dispositivo. Porque es la única manera de que, primero, se monitoree por una cuestión de geoposicionamiento y segundo, para que le dé tiempo a la policía a llegar. Ustedes se imaginan que en una perimetral de 200 metros, si esta pulsera se activara al metro 200, al metro 199, no hay manera de que ningún móvil policial llegue al auxilio de la víctima porque en 200 metros la persona llegó, hizo el desastre que tiene que hacer y el sistema quedó totalmente obsoleto. Entonces se exige una perimetral de 1.000 metros para que le dé tiempo desde que se acciona hasta que raudamente salga el móvil policial al domicilio de la víctima y pueda llegar a tiempo para protegerla. Con lo cual, insisto, es una solución interesante, es importante, la hemos empleado, pero no es la única y a veces no es, tiene tantos requisitos que no siempre es aplicable, sobre todo en comunidades pequeñas. Eh, otra de las sanciones y cautelares, a su vez, son sanciones cautelares que hemos dictado y que nos ha dado mucho resultado, tiene que ver con el tema de lo que es la violencia digital y lo que es el hostigamiento de la víctima luego de dictadas las medidas cautelares a través de o redes sociales o llamados telefónicos o uso de sistemas de mensajerías. ¿Qué hacemos con eso? Detectado el incumplimiento, y en este caso es bastante simple, en principio, acreditar los incumplimientos porque hacemos las capturas de pantalla, descargamos los mensajes de WhatsApp y demás, y en un proceso de familia con la amplitud probatoria que nos viene derivada de los artículos 709 y 710 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, tenemos la posibilidad de acreditar que la medida cautelar de prohibición de tener contactos, el cese de actos de perturbación y demás, está siendo violentada por la persona. Y en función de eso, cuando tenemos acreditada ese extremo, esa situación, lo que ordenamos es el secuestro
de los dispositivos móviles por los cuales se continúa ejerciendo la violencia o se incumplen las medidas cautelares. Digo que es muy efectivo porque realmente es una manera drástica de ponerle fin a ese incumplimiento, pero que a su vez genera que el sistema penal tenga que investigar la desobediencia porque ese dispositivo móvil que se usa o la computadora que se use y demás se le deja a disposición de la fiscalía interviniente en el delito de desobediencia, pero la orden de secuestro viene del juez de paz o del juez de familia interviniente en esta cuestión. Y realmente hay muchas personas que han depuesto su actitud luego de que se terminaran de quedar sin dispositivos en condiciones de poder comunicarse con la otra persona para violar las perimetrales. Eh, Otras sanciones que también nos han dado resultados es esto que por ahí les puede parecer novedoso, que es la custodia policial al agresor. Ustedes me dirán cómo la custodia policial tiene que ser a la víctima, que es la que tiene miedo de que el agresor se le acerque. Bueno, pero en nuestras localidades, por ejemplo, que son pequeñas, realmente cuando uno disponía una custodia policial sobre la víctima, automáticamente se producía una especie de escrache hacia la víctima porque la persona, en el pueblo ya se sabía que la persona que contaba con un móvil policial en su puerta, con un policía, era víctima de violencia. Y era una manera indirecta, de alguna manera, de exponer a esa persona cuya reserva de actuación está dispuesta por la ley, pero indirectamente con ese tipo de medidas esa persona quedaba escrachada. Y después padecía las consecuencias. ¿Cuáles? Y de ir a trabajar con custodia, de ir a sus actividades recreativas con custodia, al final de cuentas la persona que era víctima de violencia y que requería una medida de protección terminaba realmente viviendo casi encarcelada porque dependía de la policía para poder moverse, para poder ser custodiada o protegida de esta manera. Entonces empezamos a pensar, a repensar y a cambiar de alguna manera el paradigma de esta situación y decir, no, ¿por qué la persona que denuncia la tiene que pasar mal? ¿Por qué la persona que es víctima de violencia tiene que padecer toda esta situación cuando del otro lado tenemos al agresor, el que provoca la situación de violencia, haciendo su vida con total y absoluta libertad sin ninguna consecuencia para él? Entonces, de alguna manera, empezamos a pensar en decir, bueno, no, que la policía en lugar de seguir a la víctima, siga al victimario. Y de esta manera logramos que empiecen a tener esta... ¿Y qué es lo que tendría que hacer la policía en esta custodia policial al agresor? Evitar que esa persona viole la perimetral o tenga algún contacto de alguna manera en cercanía con la víctima. Pero no nos quedamos solamente con esa situación, sino que además dispusimos que el costo de toda esta compleja medida, porque requiere interacción con la policía, requiere un seguimiento, requiere de la disposición de un móvil para poder hacer cumplir efectivamente esta situación. Obviamente que lo otorgamos en situaciones graves. Dispusimos además que tanto el combustible de lo que esto implica como las horas de trabajo adicional que se debe disponer a un efectivo policial para que cumpla esta tarea, también sean soportados por la persona denunciada. Recuerden que ante este tipo de sanciones, y ante este tipo de medidas cautelares, la apelación de estas medidas tiene los efectos del recurso que es devolutivo, es decir, no se suspenden. Cuando uno dicta una sanción en materia de violencia familiar o dicta una medida de protección en violencia familiar, el hecho de que se interponga un recurso de apelación con la idea de suspender o de parar o de evitar la eficacia de estas medidas, recuerden que el legislador tuvo esa precaución de decir, si nosotros le concedemos el efecto normal de una apelación, esto nos dejaría sin medidas de protección vigentes. Le concedió entonces o le dio lo que se le conoce como, en términos procesales, efecto devolutivo a ese recurso y por tanto, la aplicación de esta sanción de sacarte a varios kilómetros de la localidad como medida de protección, de colocarte un dispositivo dual electrónico, de fijarte una
custodia policial o de imponerte tareas comunitarias o de imponerte que tengas que asistir a un espacio donde se trabaje más con unidades, de ninguna manera el recurso de apelación va a suspender esas sanciones o esta disposición y se va a mantener hasta tanto la Cámara de Apelaciones trate el recurso y decida si sostiene o revoca esta cuestión. Y recuerden que hay un plazo especial eventualmente para los que ejerzan la defensa de este tipo de situaciones de 3 días hábiles para el recurso de apelación. Siempre hay una incógnita con relación a el plazo para fundar. Tengo 3 días para apelar, pero no estableció, porque lo establece el artículo 10 de la ley 12.519 como un plazo especial, pero nunca la ley estableció cuál es el plazo para fundar ese recurso. Hay algunos que consideran que es el mismo plazo que se tiene para la apelación y serían 3 días. Como la ley nada dice, yo entiendo que aquí aplica el plazo de 5 días genérico para fundar las apelaciones que están establecidas en el artículo 246 del Código Procesal Civil y Comercial. Y todo este abordaje y toda esta gama de sanciones y toda esta gama de protecciones abre el siguiente interrogante que también nos lleva o nos exhorta a revisar un montón de prácticas, que es ¿cuándo se termina una causa de violencia familiar? ¿A consecuencia de qué se termina una causa de violencia familiar? Y aquí hay dos criterios que son bastante uniformes en la provincia de Buenos Aires. Imagino que se darán de esta manera también en muchos lugares del país, pero que a mi criterio están equivocados. Y vamos a ver por qué entiendo yo que están equivocados. Uno es el tema del paso del tiempo, que es concretamente el agotamiento del plazo que se estableció para la vigencia de la medida cautelar. Y el otro es asociado a que no se produzcan ninguna situación de desobediencia o ninguna situación de un nuevo hecho de violencia en el medio del plazo de duración de las medidas cautelares. Eh, es algo que es, digamos, bastante frecuentemente utilizado para dar por finalizadas las medidas cautelares. Ahora bien, fíjense ustedes que tanto la ley 26.485 como la ley 12.569 nos traen un artículo similares, porque en definitiva la 12.569 de la provincia de Buenos Aires se adaptó, se modificó por la 14.509, que de alguna manera adhirió y trajo varias cosas de la ley 26.485. El artículo 12 de la ley 12.569 en provincia de Buenos Aires nos dice que el juez puede disponer la prórroga de las medidas cautelares cuando perduren las situaciones de riesgo que así lo justifican. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo perdura una situación de riesgo y cuándo puedo dar por sentado que esa situación de riesgo desapareció? Porque a su vez la ley 26.485 y 12.569 me obligan como juez a monitorear la eficacia de esas medidas cautelares. Y ahí se abre un gran debate, un gran debate, que es esto de si el Poder Judicial provincial tiene o no tiene los recursos necesarios para hacer ese monitoreo, para hacer ese seguimiento, si los juzgados de familia cuentan con la infraestructura necesaria para hacer a conciencia estos seguimientos o no los tenemos. La respuesta es, desde ya se las anticipo, no los tenemos. Y tal es así que en el año 2019 la Corte hace un relevamiento interno provincial sobre lo que tiene que ver con el qué se hace el día después del dictado de las medidas cautelares en materia de violencia familiar. Hizo una auditoría interna, no los voy a aburrir con datos técnicos, pero hizo una auditoría interna tanto del Fuero de Familia como del Fuero de Paz. Y lo que detectó fue que no hay suficiencia de recursos materiales, más allá de algunas ideas, más allá de algunas prácticas, para poder hacer un seguimiento eficaz de todas esas medidas cautelares. Ahora, eso no justifica que no tengamos que actuar igualmente con la debida diligencia, que igualmente podamos pensar ideas creativas y que igualmente podamos hacer algo más que lo que se hace habitualmente con esta cuestión. Rige entonces, insisto, este artículo que nos dice que se pueden disponer la prórroga de las medidas no cuando venzan las medidas, no cuando se termina y se pone
y llegó el día después de esa fecha de vencimiento que dijimos en las medidas cautelares. No tengo por qué esperar que vuelva a haber una nueva golpiza o tenga que haber una desobediencia para poder ordenar la prórroga o no de las medidas cautelares. Lo que tengo que evaluar es si esa situación de riesgo se terminó. Y para eso tengo que contar con otro tipo de información en el expediente que no sea el silencio de la víctima porque no me pidió la prórroga o que no sea que se haya denunciado una nueva situación de violencia. Y a esos artículos le tengo que agregar lo que veníamos contando recién, que es esto del principio de la debida diligencia, que debe entenderse en un sentido amplio. Insisto, no solo se trata de investigar y sancionar lo que ya pasó, sino además de prevenir estas prácticas degradantes, como dice acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Jessica Lenaban González, allá por el 2011. Con lo cual, esto me obliga a, primero, tener que empezar a trabajar de otra manera con las causas de violencia familiar. La ley me obliga, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a hacer en cada caso un diagnóstico de la situación familiar. Y de ese diagnóstico de la situación familiar me va a arribar a mí como operador una información que es muy valiosa para poder determinar ante qué situación de riesgo estoy parado y qué debería realizarse por parte de las partes involucradas para salir de esa situación de riesgo. El ejemplo más concreto y más claro es aquella evaluación que hacen los equipos técnicos del organismo que indican, por ejemplo, que las partes deban transitar un recorrido terapéutico, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con el agresor. Entonces, si yo tengo diagnosticado en el expediente que esa persona, para cambiar estas conductas, tiene que desarrollar un recorrido terapéutico, la verdad es que no puedo decir que el riesgo concluyó cuando no tengo la información de que haya cumplido con el tratamiento, porque de lo contrario, estoy como al principio de la situación. Una situación de violencia con un diagnóstico de interacción familiar que ahora, a diferencia de quizás la información que tenía al principio, yo ahora la tengo calificada, que es por un equipo técnico que me dice, esta persona tiene, por ejemplo, naturalizada la situación de violencia, tiene rasgos violentos, tiene impulsividad, tiende a responder tal o cual manera frente a ciertos entornos, es necesario que realice tal o cual tratamiento. Entonces, si esa persona no realiza ese tratamiento, ¿cómo puedo yo realmente aseverar que esa persona cambió su conducta y que por tanto ya ese riesgo ha finalizado o ha cesado porque entendió o comprendió esas situaciones? Eh, por eso digo que la propia ley nos trae el recorrido procesal que debe realizarse para poder realmente afirmar si esta situación de riesgo finalizó o no, o es necesario prorrogar las medidas cautelares. Y eso nos lleva a otro punto que habíamos visto la jornada anterior, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el plazo de duración de las medidas cautelares? ¿A qué obedece el plazo de 30, 60, 90 días, 180? Depende de qué organismo nos toque en nuestra actuación. Y nosotros siempre decimos que cada causa o cada situación tiene que tener un plazo de duración en función de lo que nos tarde a nosotros hacer este diagnóstico de interacción familiar, escuchar a las partes en el marco de las audiencias que son obligatorias escuchar y en el tiempo estimado de un tratamiento o un abordaje promedio. Porque de lo contrario, si yo le pongo una medida cautelar por 30 días y resulta que estoy fijando audiencias a 60 o estoy fijando una audiencia pero el equipo técnico no me lo atiende o no me da una entrevista hasta dentro de 45, 60 días, con 30 días no llego de cautelar. Entonces tengo que pensar en el tiempo que necesito para hacer las evaluaciones
Y hechas esas evaluaciones, ¿qué tiempo promedio medianamente de acuerdo a mi idiosincrasia local me lleva cumplir con ese abordaje? Porque de lo contrario, llego al día 90, llego al día 60 y no voy a tener ninguna información que me pueda realmente decir como operador que esta medida cautelar, que no hay más riesgo y que por lo tanto puedo concluir la causa, archivarla, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿de dónde saco todo esto, además de lo que dice la ley? Bueno, hay un estándar fijado, de alguna manera, en este pronunciamiento, que es de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. La causa es 119.581 y se da luego de una situación que es súper, súper frecuente dentro de los ámbitos jurisdiccionales. ¿Qué pasó como antecedente de esta causa que les traigo acá a colación? Resulta que ante un juzgado de familia de nuestra provincia de Buenos Aires se denuncia una situación de violencia familiar, se trabaja con los diagnósticos de interacción familiar, se vencen las medidas cautelares porque se le puso una fecha de vencimiento, no se denuncia ninguna situación de incumplimiento, no se denuncia ninguna situación de incumplimiento, insisto, los dos factores, tiempo e incumplimientos. Criterio estándar generalizado de la provincia para concluir causas de violencia familiar. Y resulta que vamos a suponer que el ejemplo que las cautelares sean por el día 60, el día 65, luego de vencido, se presenta la víctima con patrocinio y pide la prórroga de las medidas cautelares. Lo que detecta el juzgado de familia interviniente es, bueno, que la conflictiva familiar, en definitiva, transitaba por el régimen de comunicación de los hijos que tenían en común. Pero como no había ninguna situación nueva de violencia ni ningún incumplimiento, le decía que no correspondía, de alguna manera, la prórroga de las medidas cautelares solicitadas. Se interpone el recurso de apelación por parte de la víctima, va ante la Cámara de Apelación y la Cámara le dice exactamente lo mismo. El famoso ocurra por la vía que corresponda, que es discuta el régimen de comunicación, pero en materia de violencia familiar no hay nada más que hacer porque no hay nuevos hechos de violencia, no hay denuncias de desobediencia, ni tampoco hay motivos para prorrogarla. ¿Qué establece la Corte como estándar? Digo, para tener en cuenta como referencia donde se aplican todo esto que venimos hablando. La Corte resuelve en definitiva que no se visualiza configurada la situación descrita en el última parte del artículo 14 de la ley 12.519, que es que haya cesado de alguna manera la situación de riesgo, como para proceder al cierre de las actuaciones. Y fíjense esto, para ello tiene en cuenta que el no cumplimiento del espacio terapéutico encomendado al denunciado deriva en una ausencia de información que no permite razonablemente afirmar la inexistencia de peligro actual para la actora de volver a sufrir hechos de violencia. Es decir, nosotros no solo tenemos que hacer cesar o buscar que cesen los hechos de violencia, sino que también hay que buscar que no se repitan. Y ese buscar que no se repitan tiene que ver con que a veces es necesario mantener medidas cautelares mucho más allá de los tiempos que habitualmente el organismo por costumbre, por tradición, viene dando o viene otorgando. La Corte dice que las medidas de protección en violencia familiar, por estar referidas a la salvaguarda de integridad psicofísica, no requieren de una prueba acabada, por lo que basta que surjan prima facie la verosimilitud del derecho y la urgencia de la medida. Y se decidió que constituía un indicio de credibilidad de la denuncia la falta de colaboración del demandado para que pudiera realizarse, entre otras cosas, el diagnóstico de interacción familiar y la postergación del inicio del tratamiento psicológico familiar resuelto para las partes. Así que fíjense cómo esta ausencia de esta información termina siendo esencial para que, a pesar de que se vencieron las medidas cautelares por el plazo fijado por el organismo, era necesario la prórroga porque la verdad que no estábamos en condiciones de afirmar razonablemente que la situación de riesgo había finalizado.
Esta obligación o este estándar reforzado lo viene aplicando la Corte sistemáticamente en distintos pronunciamientos de, que han ido emitiendo. Y les voy a dejar acá, porque también vamos a estar jugados con el tiempo, el antecedente de la causa 16522, que es un pronunciamiento que hicimos desde el juzgado de paz de Deró, combinando, está publicado en el sitio de Novedades de la Corte, se los vamos a pasar como material, está incluido dentro de este PowerPoint, que fue una combinación de una serie de medidas cautelares luego de reiteradas situaciones de violencia y donde van a advertir cómo interactúa el fuero penal y el fuero de la justicia protectoria, ya sea de paz o de familia, en la provincia de Buenos Aires, y van a ver cómo interactúa también el uso del formulario único de herencia familiar y la interacción y los análisis de riesgo predictivo que trae este nuevo formulario, que no es tan nuevo, pero que sin embargo es de uso obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Si quieren, abro a preguntas porque estamos, Alicia, confirmame dentro de más o menos de la hora que habíamos estipulado. Y si no hay preguntas, avanzamos un poquito y les cuento las cosas, cómo fue el caso y qué es lo que resolvimos. Bueno, las dos cosas nos gustan. Hay preguntas, pero también nos interesa saber el caso, aunque sea Vo- brevemente. Dale, dale, brevemente. Bueno, este fue un caso paradigmático porque era un caso donde digamos, había una relación de noviazgo, de pareja, el agresor venía sistemáticamente, luego de la ruptura, que es un tema, son momentos muy complejos los de la ruptura, las personas que cosifican a la otra, de alguna manera las consideran como cosas y al perderlas creen que son dueños de esa persona y por tanto ahí es donde está detectado que son las mayores situaciones de riesgo. Cometió distintas situaciones de violencia, ameritó el dictado de las medidas cautelares tradicionales y no sé quién tiene un micrófono abierto. Bien, bueno, la causa llega, hay una intervención dual del... Emiliano, tenés el micrófono abierto. Ah, ahí está, porque yo sentía la distorsión, no veía a Sí, quién. Emiliano. Bien, Emiliano, no escucha. a ver si puedo mutearlo a Emiliano, a ver, déjamelo ver de acá. Emiliano, tenés el micrófono abierto y se escucha. Ahí lo silencié, ahí está, estaba haciendo uso de las herramientas. Bueno. ¿Qué pasa? Ese fue un delito en el cual fue un hecho de violencia familiar que conllevaba un delito, porque esta persona, además del hostigamiento, además de ejercer violencia y demás, se había metido en la casa de la víctima, ingresó a su computadora y desde ahí intentó de alguna manera controlar o investigar con quién se estaba relacionando nuevamente. Es decir, que hubo violación de domicilio, violación de su correspondencia, violación de sus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema grave. Como le habíamos visto la vez pasada, con virtud del acuerdo 4099, el primer organismo que va a intervenir en esta causa va a ser el fuero penal, a quien es convocado por la existencia de delito a dictar medidas cautelares. El fuero penal interviene y dicta una medida cautelar de 15 días. Estas son algunas de las respuestas, digamos, tristes respuestas que estamos viendo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, aclaro, no todos, pero lo traigo como ejemplo porque realmente este acuerdo 4099 generó mucha resistencia del ámbito penal a aplicar medidas cautelares en protección de la víctima. Imagínate que ustedes, frente a la gravedad de esa situación, van, hacen una denuncia, esperan que el Estado las proteja y el Estado les dice, como respuesta inicial, te voy a cuidar, pero solo por 15 días. La gente no entiende que luego después de esto va a ir a un juzgado de paz o va a ir a un juzgado de familia y te pueden llegar a ampliar las medidas cautelares. Pero bueno, es todo un tema que da para hablar, pero voy a ser breve con la explicación del caso.
Se dictan estas medidas cautelares, se dictan una medida cautelar por 15 días por el parte del juzgado de garantías que intervino. Nos llega a nosotros esta cuestión, dictamos las medidas con un tiempo de vencimiento, fíjense, en casi prácticamente a un año, le prohibimos los contactos, le ampliamos el perímetro y demás, y en tan solo 4 días creo que fue esto así, la persona desobedece por primera vez las medidas cautelares. Estoy pasando rápido pantallas para poder describirles el hecho. A 4 días del dictado de las medidas, esta persona desobedeció las medidas cautelares, se presentó violando la perimetral, se presentó en una quinta donde ella se había juntado con amigos manejando una Ford Ranger azul, le recomenzó a recriminar que había iniciado otra relación. En ese caso, la víctima llama a la policía, se hizo presente personal policial. Se produce toda una persecución en nuestra localidad, pero no lo logran atrapar y la persona se da a la fuga. No obstante, la policía identifica el tipo de vehículo y la patente de esta persona y aportan testigos también del hecho. Esto, como delito de desobediencia, también va al fuero penal. Obviamente el fuero penal no dicta ninguna medida cautelar, no llega a nosotros la causa de desobediencia y con fundamento en todo lo que acabamos de ver que está en esta filmina que están viendo ahora en pantalla y que les va a quedar a ustedes como material, dictamos las primeras sanciones con fundamento en esto. ¿Cuáles fueron las primeras sanciones? Se le prohibió, se le dictó un perímetro de 10 kilómetros, con lo cual, de esta manera, la persona se la excluyó del pueblo. No puede ingresar a Deró. Se le dictó la medida del secuestro del carnet de conducir, como utilizó un vehículo para acercarse a la víctima y para escaparse de alguna manera de la policía haciendo maniobras que fueron riesgosas para esa persona, para cualquier transeúnte, incluso para el personal policial que lo tuvo que perseguir, le ordenamos el secuestro del carnet de conducir y la prohibición de conducir vehículos. El secuestro porque muchas veces nos quedamos como organismos jurisdiccionales con la idea de que secuestramos el carnet y se termina la historia, pero sabemos que pueden utilizar alguna otra aplicación o la aplicación, por ejemplo, en Argentina y seguir conduciendo igual. Entonces, la idea de comunicar la prohibición de conducir es complementaria del secuestro del carnet de conducir para que la policía y los ámbitos municipales estén sabiendo que fulano, ande en lo que ande, no tiene permitido conducir vehículos y a diferencia de conducir sin carnet, esto también es una desobediencia a una medida cautelar y generaría que, por ejemplo, en un control de ruta o en un control de un acceso al pueblo o a la localidad, si esa persona tiene informada que tiene prohibido conducir vehículos y lo detectan conduciendo, lo tienen que detener en el momento por la fragancia de la desobediencia a la medida judicial, que es complemento, insisto, del secuestro del carnet de conducir. Le pusimos una custodia policial reforzada a la víctima por la duda, pese a que la persona no podía estar en el pueblo y la policía local ya sabía que fulano de tal no podía acercarse a esta cuestión. Y empezamos a utilizar otra herramienta que tenemos local y que sé que muchos lugares de donde están ustedes también lo tienen, que son los centros de monitoreo. Empezar con las cámaras de seguridad a advertirle, este es el agresor, no se puede acercar a esta víctima, tiene esta perimetral de tantos metros o tantos kilómetros, por tanto, donde lo detectan, ustedes como centro de monitoreo detectan, por ejemplo, a este fulano dentro de Ero, tienen la obligación de comunicarle inmediatamente a la policía porque está vigente esta medida cautelar y por tanto la persona la estaría violando. Entonces, tienen la obligación de actuar en el momento. Son herramientas que tenemos al alcance en muchos de nuestros distritos. Luego de esto, vuelve la persona, a pesar de que tenía prohibido conducir vehículos y que le habíamos secuestrado el carnet y que le habíamos prohibido estar en Deró, vuelve a ingresar a la localidad, se produce una nueva desobediencia. Obviamente no hubo respuesta del fuero penal para esta cuestión. Fíjense que estamos ante 3 situaciones de delitos que todavía no conllevan la detención de la persona. Está para que se den una idea de por qué digo no nos tenemos que quedar esperando la respuesta penal, porque la respuesta penal va a llegar tarde, quizás no llegue,
o para cuando llegue esto no va a proteger realmente a la víctima. Y ahí sí arrancamos con nuevas sanciones que fue el secuestro del vehículo en el cual se manejaba la persona. Le aplicamos tareas comunitarias en el distrito que empezó a vivir, él se tuvo que ir a vivir a Bolívar, y que es una localidad que está distante a 90 kilómetros de Deró, y tuvo que cumplir tareas comunitarias por 24 semanas, 15 horas semanales en ese municipio. Le aplicamos la asistencia obligatoria al programa de abordaje de masculinidades en ese municipio para que empiece a cambiar esta cuestión. Le hicimos la comunicación al juzgado de faltas municipal porque esta persona estaba manejando, teniendo una prohibición de conducir y demás, y había puesto en riesgo con esa conducción, y había cometido infracciones de tránsito. Le advertimos, también fue un llamado de atención a la policía comunal nuestra y al centro de monitoreo, que fulano tenía prohibido estar en esta localidad y sin embargo había estado paseándose en esta tercera desobediencia por todo el pueblo sin que nadie lo advirtiera. Y los efectos fueron que luego de estas medidas drásticas, ahí sí este hombre se dejó de alguna manera de embromar, se terminaron las situaciones de desobediencia. Por primera vez la Municipalidad de Bolívar accedió a recepcionar tareas comunitarias, algo que nunca había sucedido en ese distrito. Y demás en cuanto a lo que tiene que ver con el incumplimiento. Ahora sí, si querés, Alicia, vamos a las preguntas. Excelente como siempre, mi queridísimo Javier, por eso uno queda encantado de escucharte. Le voy a pasar a Emiliano Sí, a ver si hay preguntas. Acá hay personas que han levantado eh, la mano, ahí la pero no sé si habrá doctora, preguntas por escrito. Emiliano. ahí la doctora Solís levantó la mano. Ya está, ya puede hablar. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muy linda exposición. Mi pregunta es, con el tema de la prueba de capturas, o sea, todo lo que sea prueba digital, el tema de capturas de pantalla, de videos, de audio, ¿cómo es el Ujú. tratamiento para que la defensa no cuestione esa prueba? A ver, la defensa si las cuestiona, digamos, está obviamente en todo su derecho a hacerlo, pero en lo que tiene que ver con acreditar la verosimilitud, el riesgo y demás, nosotros en lo que tiene que ver con el proceso de familia tenemos el criterio de la amplitud probatoria. Bien, no deberías, para dictar una medida de protección más extrema, tener que esperar que se haga la pericia sobre esas capturas, sobre esos videos o sobre esos audios, porque de lo contrario van a terminar, la va a terminar pasando mal la víctima hasta que el Poder Judicial llegue con una respuesta concreta. Son distintas las situaciones, es decir, vos para habilitarte medidas de protección más extrema tenés la verosimilitud a partir de esto que te incorporan como elementos. Después son dos respuestas distintas. Una es la protección y otra es si eso va a tener después un desenlace penal con castigo penal por el delito de desobediencia o las amenazas que surjan de esos audios, videos, mensajes y demás, que es otra historia y que es ajena a mi fuero, que es el de paz. Pero para dictar medidas de protección me alcanzan. Ahora, por ejemplo, cuando ordenamos el secuestro de un dispositivo móvil desde el cual se emitieron las nuevas amenazas, los nuevos contactos y demás, se hace preservando la cadena de custodia para que ese dispositivo no tenga ningún tipo de alteración o violación y sea entregado a la Fiscalía Interviniente y en función de eso se investigue el delito. Claro, pero bueno, como hoy con eso la inteligencia artificial se pueden hacer tantas cosas. Sí, a ver, con inteligencia artificial se puede hacer todo y el que quiera hacer maldad no necesita inteligencia artificial, se puede truchar todo, como se podía truchar cosas en papel, se pueden truchar firmas, se pueden truchar cheques, giros, ha habido de todo en el mundo de lo que es la estafa y demás. Eso no significa que no tengas que proteger y demás. En todo caso, si luego de ello hay o una falsa denuncia o una situación
donde se ha utilizado una prueba adulterada para condenar a una persona, eso tiene delito y tiene consecuencias. Pero interín se resuelve esta cuestión. Estamos hablando de buscar las protecciones más adecuadas para esas personas en este contexto. Bueno, muchas gracias, doctor. Claudio Gonzalo, podés hacer tu pregunta, si estás. No sé. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí, Bueno, antes que nada, buenas tardes, doctor. Que tenía una pregunta. En mi caso me ha llegado un caso de dos familiares donde a la señora le llega la prohibición de acercamiento al domicilio. Bueno, ella por cuestión económica no ha podido impugnar la medida de acercamiento. Es la hermana la que, ujú, la que le puso la medida. Eh, Hasta donde sabemos, supuestamente el juez se basa con testimoniales de la familia para justificar la medida. ujú. Sabemos que no hay vecinos ni nada, digamos, que se afirme ese tipo de prueba testimonial declarativa de la familia. Y resulta que la señora, cuando tuvo la oportunidad de ir al juzgado, porque ella tiene que irse a otra ciudad, bueno, el tribunal, primero que el juez no la recibe. Y segundo, la secretaria ha tenido actitudes, digamos, bastante llamativas porque, si bien es cierto, le permitió acceso al expediente, pero no de forma completa o íntegra. O sea, nunca le dieron el expediente porque es papel acá donde estoy, no es Buenos Aires. Ujú. No le han dado acceso a que ella lea ni al abogado que ella llevaba para que lea el expediente. Entonces la pregunta es, en estos casos, ¿las medidas se justifican solamente con la testimonial o, bueno, más que todo por lo que usted decía, que era el tema de que el tribunal tiene que hacer un seguimiento hacer un seguimiento de la situación tanto de la víctima como de la denunciada, ¿no? O sea, para que se Exacto, a justifique la ver, medida y que no sí. Ujú. quede sine A die, ver, digamos, porque... bien. No sé de qué provincia estás hablando, pero en general, si la ley provincial está adaptada o ha mejorado de alguna manera la 26.485, y eso es el equivalente a la 12.569 nuestra, la participación de la parte denunciada está garantizada y tiene que cumplirse y tiene que realizarse con estrictez. Para eso están previstas audiencias, para que participen, se le explique, se le pueda exhibir la participación. Cualquier persona que es parte en un proceso tiene derecho a acceder al expediente. Después, esto te lo digo en el aire sin ver el expediente y sin ver cuáles son las causales por las cuales le niegan, y hasta dónde le niegan cierta información. Después, por ejemplo, en materia de la provincia de Buenos Aires tenemos situaciones donde hay denuncias con identidad reservada, pero tiene que ver cuando quien denuncia no es la persona, la víctima, sino que es una institución o es alguna persona que tiene y está legitimada para denunciar, pero por una cuestión de seguridad quiere resguardar su identidad. No obstante, los hechos que se han denunciado se le tienen que de alguna manera a noticiar o comunicar para que pueda hacer los planteos que sean necesarios. El acceso al expediente va para cualquier persona, sea denunciante o denunciado, digamos. No debería haber ningún impedimento a esta cuestión. Ahora, el diagrama, y yo por eso cuando vemos el proceso de violencia familiar me gusta hablar de que estamos ante un proceso. Hay un montón de definiciones sobre lo que es la naturaleza jurídica de las medidas en materia de violencia familiar, y yo siempre les digo lo mismo. No es solamente una medida autosatisfactiva, no es solamente una medida cautelar, es un proceso, es un mini proceso que hay que respetar, que tiene ciertas pautas y tiene ciertos pasos y tiene el porqué de esos pasos. A ver, cuando se toma una denuncia de estas naturalezas, no siempre la prueba la vamos a tener en condiciones de acreditar, porque hay muchas situaciones de violencia que suceden intramuros. Y si nos ponemos una vara muy alta para exigir pruebas de la existencia de esa violencia, volvemos a la época en la cual si no llegabas golpeado, marcado, sea quien sea el agresor, un hermano, una pareja, un padre, un hijo, digamos, no vas a dictar nunca medidas cautelares. Y eso es el extremo del cual tuvimos que salir. Si encima a ese relato de la víctima, en el caso de nuestra provincia, tenemos todo un análisis de
de riesgo predictivo que en función del cierto cuestionario nos va a revelar a los jueces si estamos ante una situación de riesgo bajo, alto, o moderado. Eso, en principio, prima facie, sería suficiente para dictar medidas cautelares de protección. Ahora, ¿por qué digo procedimiento? Porque después de esa medida cautelar original que se dicta en la urgencia, se abre un mini procedimiento para que se vuelva a escuchar a la víctima y se vuelva a escuchar al victimario, en este caso hermanos, y puedan dar su versión de los hechos, ofrecer pruebas. Las medidas van a estar vigentes hasta que o se levanten o sean revisadas. En este caso, me decís, esa persona perdió la oportunidad de apelarla y por tanto perdió la oportunidad procesal por una cuestión de preclusión de los recursos de impugnación ante la Cámara. Pero no significa eso que no tenga que activarse ese procedimiento de evaluar cuál es la situación de riesgo y en función de eso podrás tener la información como organismo para levantar las medidas, archivar la causa o prorrogarlas, según lo que te dé ese resultado. Ahora, lo que tenés que hacer es presentarte en el expediente, ofrecer esta cuestión y esta participación, y en función de ello tener y aportar las herramientas necesarias para poder concluir esta causa. En el caso, cuando nosotros vemos la clase de el proceso de violencia familiar, uno de los interrogantes que aparecen es cuando yo recibo en mi contra una medida cautelar, ¿qué hago? ¿Apelo o en realidad en lugar de apelación, lo mejor, me tengo que preguntar si no es mejor iniciar un incidente de levantamiento de la medida cautelar? Y en ese incidente de levantamiento de la medida cautelar, yo voy a poder ofrecerle al juez las herramientas o los elementos que yo considero que son apropiados para poder descartarle. Mire, señor juez, yo no represento ningún riesgo. Si me mandaron a hacer un tratamiento psicológico, acá está cumplido, acá está la información necesaria. No hay ningún motivo para que usted me mantenga esta medida cautelar dictada en función de esta cuestión, que no sigue el mismo carril que el proceso de apelación, por un montón de aristas que, insisto, en honor a la brevedad, te las dejo, pero seguramente están en el power anterior. Y eso te conlleva a decir, bueno, ¿puedo participar? Sí, tenés que participar, tenés que tener acceso al expediente, no hay motivos para ocultarte el acceso a esa información, y en virtud de eso, colaborar vos desde el punto de vista procesal para que esa situación de riesgo que tiene que estar analizada para poder saber. ¿Por qué analizamos riesgo? Porque el riesgo y la entrevista con las partes y esa evaluación con los equipos técnicos te tienen que servir a vos como juez para decir, che, me quedé corto con estas medidas cautelares, es necesario profundizarlas, las medidas no se están cumpliendo, no fueron eficaces, no fueron eficientes o ya no hay riesgo. Bien, para todo eso te sirve ese universo que se abre el día después del dictado de las medidas cautelares. Claro, en este marco, por ejemplo, era una falsa denuncia y la señora esta, que es una persona mayor de edad, no puede ir al domicilio donde estaban los padres, ya murieron, y bueno, ella más que todo por una cuestión afectiva, porque era en la casa del padre, quedó la hermana, bueno, una persona también con problemas mentales y es el hijo el que en realidad inició todo el expediente. La verdad que es una situación bastante compleja y triste porque la señora quedó totalmente impedida de ir al lugar de sus padres, digamos, ni siquiera para poner una flor a la tumba Ujú. por la medida de restricción. Pero ¿cuánta distancia le dieron? Eh, es impedimento de contacto, no le pusieron kilómetros ni Bueno, pero por nada. eso, pero si esa persona quiere ir al cementerio a dejar una flor en la tumba a sus padres, Claro, no creo que pero tenga ningún inconveniente. el pueblo es chico. Sí, 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 Eh, pero bueno, pero Se con lo los puede recaudos cruzar ese necesarios. A tema. ver, yo no me imagino, y en esto también va un poco el sentido común. Nadie que va al cementerio va a incumplir una medida cautelar buscando a otra persona. Tenés distintos días, tenés distintos horarios. Claro, Difícilmente se configure esa situación como un delito de desobediencia. Distinto es si no, pasé por la puerta a tu casa y te golpeé. Y bueno, sí, obviamente, ahí sí vas a tener una desobediencia. Pero el no tener contactos no te impide a vos hacer esas cuestiones, de ir y cumplir con esas situaciones. Aunque es bastante frecuente muchas veces en materia de violencia familiar, prácticas tendientes a aislar a los adultos mayores del resto de
los familiares y te generan este tipo de denuncias para que no te acerques, para que no tengas contacto y demás. Pero en estos casos es muy importante que el organismo interviniente o la persona que ha sido denunciada también haga participar al organismo desde el punto de vista de poner de manifiesto realmente cuál es la voluntad de esas personas a las cuales se está protegiendo. Porque muchas veces la denuncia viene de un familiar que quiere aislar al otro, ¿no? Y parece que corrieran carreras para ver quién cuida o quién muchas veces tras este tipo de denuncias se termina haciendo cargo del patrimonio de estas personas. En esos casos nosotros hemos ido directamente a entrevistar a las personas que están en principio siendo tuteladas, más allá de quién denunció, para saber cuál es la voluntad de ellos, a quién quieren recibir, en el lugar en el que están internados, en el lugar en el que están alojados, o en el lugar donde residen. Y en función de eso dirimimos esta cuestión. Bueno, ahí vamos a hacer la última pregunta. Ahí tenés Bien. habilitado, Jezabel Biorsi, el micrófono, por el tema del tiempo. Sí, ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quisiera hacer una consulta. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Quisiera hacer una consulta que tiene que ver en realidad con una cuestión de violencia económica y Ujú. que es complicado. Yo les hablo desde Puan, es con juzgado de paz. Después de muchos años que hubo muchos problemas con ejecución de alimentos, con un progenitor que ponía los bienes a nombre de otras personas y demás para no cumplir. En un momento se le pasó, inscribió vehículos a su nombre. Como está inscrito como deudor alimentario, quedó inhibido y en cuanto empezó a pagar los alimentos, la deuda alimentaria que tenía, solicité una inhibición por alimentos futuros que fue otorgada. La cuestión es que esta persona se presentó hace unos meses manifestando que, bueno, que se estaba vulnerando el derecho a la propiedad privada y demás, que él había vendido los vehículos a pesar de la inhibición y que ahora no podía hacer la transferencia sin ofrecer ningún tipo de garantía. Terminamos en cámara, no le dieron lugar, finalizó. La cuestión es que ahora no está abonando los alimentos, los que serían de enero, febrero, marzo, este mes tampoco, y quisiera saber cómo abordar esta situación, porque bueno, estando una inhibición inscripta, él se presenta, reconoce haber hecho esta cuestión de que vendió igual los vehículos no están, no tengo de dónde agarrarme en sí para ejecutarlo. De hecho, está inscrito como deudor alimentario todavía y abrió un comercio hace poco y desde el municipio no hicieron nada y el lugar está habilitado cuando no se tendría que haber habilitado el mismo. Entonces, ¿Por qué no se tendría que haber habilitado? porque de acuerdo al registro de deudores no te permiten la habilitación de los comercios, sino que te dan una prórroga. En este caso, él Ojo, directamente ojo, ¿sabes? Te lo pregunto a propósito porque muchos creen que no lo pueden habilitar. No, hay una habilitación provisoria. de 60 días, De ¿no? 60 días, claro. Claro, Luego de ello bien. se te caería la vida. Te digo, te hago esta pregunta porque muchos creen que, bueno, estar en el registro de deudores alimentarios te impediría, por ejemplo, renovar el carnet de conducir. No, no te lo impide. Lo que te dan es No, una renovación provisoria. Muchos dicen, no podrías entrar al empleo público. No, no, sí, podés entrar. Lo que hay es otros deberes u otras obligaciones. Pero digo esto porque hay muchos mitos en relación al registro de deudores alimentarios sí. con Sí, esa en este situación. caso lo que ocurrió es, directamente se abrió y la municipalidad, o sea, en Puan son 5.000 habitantes, saben que se abrió, saben que está inscripto, nadie dice nada con que no está habilitado. De hecho, en el momento, mientras se transitó todo este proceso de ejecución, yo había solicitado que le suspendieran ya de entrada el carnet de conducir, hubo una prohibición para conducir, ante eso no pasó absolutamente nada, incluso desde el sector del municipio de Vialidad me dijeron que bueno, que si ellos no lo veían mientras hacían un operativo, que ellos no iban a estar deteniéndolo, él se manejó como quiso durante todo ese tiempo. Y bueno, entonces es como que yo ya no sé a qué recursos acudir Bueno, para... mira, tenés algo positivo, más allá de la situación de los vehículos que nos daría para toda una jornada hablar de la inhibición o no, si los vendió, si podés, si estás en condiciones de ir contra esos vehículos o no, yo creo que sí, bien, Sí, porque, el pero asunto es bueno, que primero, pero tenés la dificultad de tener que encontrarlos y saber dónde están encontrarlos, los vehículos y eso. demás, etcétera, etcétera. Tenés
a mi criterio, algo positivo, que es que hay un comercio funcionando, que es lo mejor que te puede pasar, porque lo que Tendría, podés hacer es la intervención del negocio, de la caja y demás para poder recaudar la cuota alimentaria que no se está pagando. Yo al sí, contrario, o sea, yo celebro que la sanción del registro de deudores sea la posibilidad de abrir, no de no abrir, porque si no abrís no tengo de dónde ir a recaudar y me sí, siguen en una situación de clandestinidad que me impide a mí materializar la cuota alimentaria, más allá de lo engorroso que tenga que ser, que si yo quiero poner un comercio tengo que buscar una tercera persona, de un prestanombre para hacerlo y demás. Bueno, no lo tengo. Mejor que lo abra a su nombre y mejor que lo tenga en funcionamiento y mejor que le vaya bien para poder despedir un interventor intervenir la misma. y intervenirle la recaudación. Con el tema de lo que son las restricciones y las prohibiciones de conducir vehículos, ahí vuelvo a lo mismo que estábamos hablando recién. Hay que pensar cómo materializar y cómo controlar la eficacia. Es cierto que la verdad que no van a poner un agente municipal a seguirlo por todo el pueblo, en principio, aunque eso sabemos que en localidades pequeñas es muy fácil saber si fulano maneja o no, y no tengo que esperar que pase por un control, pero también tenés centro de monitoreo. Sí, eso es justo lo que tomé Bueno, ahora, como empezá a pedir tomé nota imagen en el con centro de respecto al tema. monitoreo, además si es comerciante y si anda frecuentemente y si está, depende de la ubicación del comercio, pero si está más o menos en una zona céntrica, es muy fácil tener cámaras para ver, captarlo. Donde lo captaste con un video manejando, tenés el delito de desobediencia. Bien. Y estas cuestiones de desobediencia, porque me quedó también Y las muy... desobediencias a estas medidas, sobre todo en materia de cuota alimentaria, también te lleva, a ver, la violencia económica es un supuesto de violencia hacia la mujer, pero también hacia los hijos. Y te habilita, a mi criterio, las mismas sanciones que tenés en la ley de violencia familiar. Así que le podrían aplicar tareas comunitarias, ir al dispositivo de masculinidad si es que lo tienen en PUAN. Sí, sí, Bueno, todo lo que viste de gama de sanciones la podés extraer. Y si vos lo llegás a detectar con las cámaras del centro de monitoreo manejando y andar por el secuestro de vehículo. Y de paso, bien. fíjate a nombre de Por quién está más el que vehículo ese que vehi- maneja. por más que ese vehículo en el que él está manejando esté a nombre de otra persona, ¿podría Mm. solicitarlo? Sí, pero ¿sabés por qué se los hemos dado? Nosotros hemos ordenado el secuestro de un vehículo que era a nombre de la empresa que manejaba el tipo, pero era el instrumento que el tipo utilizaba Bien. para violar la medida cautelar. Claro, porque Obviamente eso que fue después te lo va a venir el que... empleador, te va a venir la persona a pedir el levantamiento y va a decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Te notifico que fulano tiene prohibido conducir. Así que si vos se lo facilitas, estás siendo cómplice de esta situación y te pueden caber, te prohíbo que le prestes el auto a fulano. Bien, listo. Eso, se podría extender la medida solicitándole al juez que se le prohíba el que Exacto. cualquier tipo de Pero lo vehículo mejor y que que te el puede otro sea pasar, responsable. insisto, yo te insisto con lo mismo, lo mejor que te pasa en esta situación dentro de este desgraciado contexto es que tiene un comercio y que esté funcionando y que esté a nombre de él. Sí, el asunto es que Porque es igual algo, se abrió a pesar de que hace unos dos, no, en diciembre es o que en la noviembre. apertura la vas a tener porque, insisto, que la anotación no le impide al municipio habilitar. Ahora, lo que le podés ir a pedir al municipio es, primero podés ir a constatar cómo está la habilitación o pedir informe a la municipalidad. Bueno, traeme el Sí, expediente donde vos habilitaste. Verificar si el municipio pidió o no pidió esto del registro de deudores sí, alimentarios morosos. Si lo pidió, tiene que haber otorgado una licencia por, no sé, 60 días, 90 determinado días, el trabajo. tiempo que diga la ley. Bueno, si ya está vencido, le podés pedir la clausura. Ahora, no sé si te conviene la clausura. A mí No, lo que me lo que parece que te pasa conviene es es que ir a recaudar la caja. él ha presentado un montón de deuda con respecto a Arca, deudas de alquileres, o sea, de otras cosas. Entonces es Pero como esa que, es otra historia y son otros los acreedores. Pero en lo que a claro, vos estoy te atada de todos respecta lados. de la cuota alimentaria, lo mejor que te puede pasar es que tenga el comercio que funcione y puedas ir a materializar la medida cautelar. Perfecto. Bueno, eso y tareas comunitarias es lo que Para más arrancar me... y centro de monitoreo, o sea, tenés varias de las que Ahí, tiramos en las podés eso. empezar a explorar. Bien, ¿Eh? bien. Genial. Bueno, Gracias.
No, por favor. Listo, Alicia. Bueno, hay muchas manos levantadas, pero atento al horario. Vamos a dar por concluida esta charla extraordinaria y que, por supuesto, esto va para todos los que están presentes. Lo vamos a seguir llamando a nuestro querido Javier Heredia. Hay muchas dudas que quedan y las vamos a ir sacando a luz en otras charlas, pero por un principio de respeto, especialmente a la facultad, nosotros tenemos que ya dar por terminado. Así que bueno, Bueno, Javier, Alicia, como en el PowerPoint que les vamos a pasar, y ahí lo acabo de anotar en el chat, está el Instagram personal en el cual pueden mandar las consultas, lo que les haya quedado pendiente y que podamos rápidamente a abordar, no hay inconveniente. El material, insisto, les va a llegar, pero de lo contrario tienen el contacto personal para poder evacuar lo que les haya quedado como inquietud de la jornada de hoy. perfecto, gracias, gracias Javier, infinitas gracias. Miren cuántas herramientas está entregando el doctor. Así que, bueno, todos aquellos que trabajamos con tanta vocación de servicio en esta temática, aprovechen, pregunten, todo es posible, es atreverse. Como se atreve el doctor Javier Heredia, cada uno de ustedes también puede atreverse y nunca bajar los brazos ni darse por vencido. Gracias, Javier, infinitas gracias, que vamos a volver a invitar. Y bueno, siempre tan claro, tan didáctico, que la gente contigo queda encantada. Hemos batido un récord hoy de gente que se ha sumado a escucharte, lo que nos da una alegría infinita. Gracias, Muchas Javier, gracias, Alicia, por todo, por la convocatoria y siempre por la predisposición, ¿eh? Muchas gracias. a vos. Bueno, el próximo lunes vamos a tener al doctor Alejandro San Juan, que nos va a hablar de una temática muy importante, que es la socioafectividad como elemento jurídico relevante. Esto estuvimos hablando con Alejandro, la temática de la última, la Corte ha dado un fallo en la cual nos hemos quedado un poco asombrados, donde se niega la triple filiación, cuestión que nos ha parecido hasta de cierta incongruencia, porque, entre otras cosas, manifiesta que los jueces no podemos tener una función legislativa, pero nosotros tenemos tratados internacionales con la obligación de aplicarlos. Entonces, esto no coincide con los fundamentos que ha dado la Corte. En este caso y en el maternidad subrogada, en los dos nos pareció incongruente con el tercer caso, que son todos del mismo tiempo, en el cual, por una petición de eutanasia de una mujer que hace muchísimos años que está muy mal, en primera instancia se niega in limine por no estar legislado, en segunda también, y en la Corte lo que dicen es que vuelva a primera instancia para analizar el sistema de fondo. Entonces, esto es como tampoco en eutanasia hay ley. Entonces estamos frente a ciertas incoherencias, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque han sido y siguen siendo mis superiores, pero creo que es un momento oportuno para analizar el tema. Así que con Ale vamos a arrancar por la temática de la socioafectividad como un elemento absolutamente relevante. Está la Convención de los Derechos del Niño, donde se escucha el derecho del niño, y esto iría en contradicción de estos principios. Bueno, gracias. Gracias infinitas a todos y cada uno por estar. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias, Emiliano Heredia. Gracias, Ariadna, y a todos los miembros de esa facultad que considero mi segunda casa. Gracias. Hasta el lunes. Este beso es para todos ustedes.